Saludos cordiales, estimada magíster de la materia de Epistemología de la Ciencia. Nuestro grupo se encuentra representado por los siguientes integrantes: Aguirre Morán Iris Catrina, Ambuludi Guanín Alex Javier, Andrade Ávila Juni Josué, Berrona Cepeda Jessica Marisol, Flores Salazar Gabriela Alexandra, Loaiza Jara Hilary Valentina, Maya Estrada Mireya Silvana, Mieles San Lucas Raiza Tamara, Mirabá Farías Edita Valentina y mi persona Rivas Zambrano Alison Silene. En esta ocasión expondremos sobre las diferentes escuelas filosóficas y cómo influyó cada una con sus diferentes perspectivas y conceptos. A continuación, primeramente, mi compañera Iris Aguirre Morán. Las escuelas filosóficas. Las escuelas filosóficas es un proceso de pensamiento a manera de la filosofía. Es un grupo que comparte ideas y pensamientos en común en la que buscan respuestas a preguntas sobre lo que lo rodea, el hombre y su vida. Otros nombres para dirigirnos al mismo tema también serían corrientes de pensamiento, escuelas de pensamiento, doctrinas filosóficas y movimientos filosóficos. Las escuelas filosóficas surgieron a partir de preguntas como ¿es cierto, es falso, es objeto o sujeto? Esta tenía como finalidad responder para parte de las preguntas anteriores y buscarle una respuesta para contextualizar si tiene alguna relación con el objeto o el sujeto. Las corrientes filosóficas a lo largo del tiempo fueron compartidas por diferentes filósofos, pero dos de ellos fueron los más importantes, que son Platón y Aristóteles, que aún se sostienen en la actualidad. Existen varias corrientes filosóficas que son el positivismo, el racionalismo, el existivismo, el dogmatismo, entre otras. Ellas surgieron a partir de la edad antigua, la edad media, la edad moderna. El materialismo es la doctrina filosófica que afirma que la materia es el origen del universo. Mejor dicho, el ser es previo a la conciencia y las ideas surgen a partir de la materia. Asimismo, se opone frontalmente al idealismo. Los representantes más significativos son Demócrito y Epicuro, pensadores de la antigua Grecia. Asimismo, tenemos al materialismo metódico, que explica cómo se componen las cosas a partir de sus elementos. El materialismo psicofísico, que dice que cualquier actividad del espíritu es causada por factores materiales como la actividad cerebral. El materialismo histórico, que estudia la historia humana en base a las relaciones materiales como la economía y la política. Y el materialismo dialéctico, que es una ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza y la sociedad humana. El idealismo es la familia que abarca todos los pensamientos filosóficos que datan por ideas principales del conocimiento objetivos, bases, estructura del idealismo. El idealismo platónico. El idealismo platónico de las antiguas escrituras filosóficas que tienen como personaje el aprendiz Sócrates y el gran maestro Aristóteles. El idealismo objetivo. El idealismo objetivo estudia el pensamiento y el conocimiento que se va adquiriendo con la experiencia, es decir, con el pasar del tiempo. El idealismo subjetivo, todo lo contrario del idealismo anterior, esta se enfoca básicamente en el pensamiento autónomo de cada sujeto o individuo. Realismo. Se empieza a hablar del realismo platónico que afirma la existencia real de universales. Luego Demócrito habla del llamado realismo crítico, reconociendo que los objetos existen por sí mismos. Por último, Aristóteles está en desacuerdo con el pensamiento de Demócrito y señala que estas propiedades que son percibidas también existen de manera independiente a lo que el observador le parezca, es el realismo natural. Se dio en la Edad Media y sobrevive en el momento actual, pretende reflejar la verdad tal y como es, y el ser humano conoce esa realidad a través de los sentidos. Los filósofos consideraban que los universales descritos por Platón eran reales, pero solo en la mente, y que están inspirados en cosas que sí existen. Se puede afirmar que es la escuela filosófica que pretende que todos los objetos materiales tienen existencia propia sin importar la relación con el hombre. ¿Qué es el positivismo? Es una doctrina filosófica, sociológica y política que enfatiza la aplicación del método científico en los eventos del día a día. Se opone a las abstracciones técnicas, imaginativas y metafísicas. Quiere decir que se basa netamente en la experiencia. El positivismo surgió en Francia con la afirmación de que el conocimiento científico es la única forma del conocimiento verdadero.
Esta corriente positivista promueve el culto a la ciencia, el mundo humano y el materialismo. A partir de este saber se puede explicar cosas prácticas como las leyes de la física, las relaciones sociales y la ética humana. El positivismo lógico representa una escuela filosófica formada con el Círculo de Viena. Reúne las tradiciones del empirismo y del análisis lógico del lenguaje. Representa una crítica de varios argumentos filosóficos, en especial a los enfoques relacionados con la epistemología, la metafísica y la ética. El Círculo de Viena se dio en 1920, formado por Maurice Lick. Este movimiento surgió con el propósito de crear un grupo de discusión de temas científicos de manera informal. No obstante, terminó siendo el principal núcleo ideológico para el positivismo lógico y la filosofía de las ciencias. El positivismo lógico tiene dos principios. El principio del empirismo, que menciona que todo conocimiento que no es analítico dependerá de la experiencia. Y el principio del significado cognitivo. La significación cognitiva de un enunciado es tal solo si es analítico o autocontradictorio, o si puede ser verificado mediante la experiencia. La fenomenología. La fenomenología es una metodología propuesta por el filósofo alemán Edmund Husserl, la cual tiene como objeto llegar a la verdad absoluta e indudable. Esto sería gracias al estudio de los fenómenos. Pero, ¿qué es un fenómeno? Un fenómeno es todo aquello que podemos percibir mediante los sentidos. Por ejemplo, cuando miramos una roca, olemos una flor, tocamos alguna superficie, estamos seguros de la existencia de estas cosas porque se presentan de algún modo ante nosotros y somos capaces de captarlos mediante los sentidos. Esto nos conlleva a dos supuestos. Primero, las cosas existen independientemente de nosotros, de la conciencia. A esto se lo llama objeto real. Segundo, las cosas no aparecen ni desaparecen sin razón alguna, así que las cosas que no hemos experimentado están ahí y podemos percibirlas, al igual que las cosas que hemos percibido que también están ahí. La filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein se centró en analizar cómo funciona el lenguaje y su relación con el conocimiento y la realidad. En sus dos obras más importantes, que son Tractatus e Investigaciones, él aborda el tema desde el positivismo lógico. Él nos intenta explicar cómo funciona la lógica a través de la que se desarrolla nuestro lenguaje. Él pensaba que cuanto más rico era el vocabulario de una persona, su mundo era más amplio. Al contrario, si la persona tenía un vocabulario pobre, su mundo iba a ser limitado. En investigaciones filosóficas se establece que el lenguaje no es un reflejo de la realidad. El lenguaje es un reflejo de la vida del hablante. La hermenéutica es la técnica o método que se utiliza para interpretar textos. Esta es considerada como un arte. Nace en el siglo IV a.C., cuando Evemero de Mesenene realiza su primer intento de interpretar los mitos y leyendas de la antigua Grecia. El término proviene del dios griego Hermes, considerado el dios del lenguaje y la escritura, patrono de la comunicación y el entendimiento humano. Es la doctrina idealista según la cual los hechos sociales y naturales son símbolos o textos que deberían interpretarse en lugar de describirse y explicarse objetivamente.